Y en esta tarde, en esta noche ya, vamos a hablar de la transgresión de Jonás. Para empezar, yo quisiera que por ahí buscaras qué es la palabra transgresión. La palabra transgresión quiere decir ir en contra, ir en contra de lo que te hayan dicho. Y por lo tanto, Jonás fue en contra de lo que Dios hizo. Pero antes que continuemos hablando de Jonás, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Y Padre, en esta hora ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada uno de los que están oyendo, la vida de cada uno de los jóvenes, de los niños, de los adultos, de los matrimonios, de las familias completas, Padre, que están reunidas escuchando esta palabra. Creemos, Señor, que tú, Señor, eres quien lleva y que siembra, Señor, en sus corazones, quien lleva, Padre Todopoderoso, en sus vidas, tu palabra, Señor, y sigue creciendo ese amor por las almas, ese amor, Señor, porque de ti, Señor, tú nos has mandado a ir por todo el mundo y predicar tu evangelio, Señor. Y así lo creemos que en esta tarde, Señor, esto aprenderá para cada uno de ellos. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, pues me acompaña, ¿verdad?, mi esposa Miriam Carrera, que muchos pues ya la conocen, ¿verdad? Estamos aquí desde nuestro hogar, claro que sí, transmitiendo para ustedes. Sean ustedes bienvenidos. Y pues vamos a leer en el libro de Jonás, del número 1, del 1 al 5, y dice: y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amiquí, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar una gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, echando al mar a los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron a cada uno de sus compañeros en verdad: echamos suerte para que sepamos qué causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: declaremos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo crees? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron de sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él solo él había declarado. Y le dijo: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos quiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad y sobre vosotros. Y dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar iba embravecido. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomando a Jonás, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de gran furor. Y ellos temieron, y aquellos hombres a Jehová con gran temor ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre por 3 días y 3 noches. Y así podía yo leerte todo el libro de Jonás, que es una historia fantástica para los niños, pero es una realidad para los adultos. Es una realidad que tú, ¿cuántas veces has sido como Jonás?
Sí, a ti te estoy diciendo cuántas veces has sido como Jonás, porque sabías que Jonás se enojó. Jonás se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque Jonás conocía el corazón de Dios, no conocía y si no lo conoce, porque ahora Jonás está en su presencia, pero él en la tierra conocía lo benevolente y misericordioso que era Dios. ¿Con quién? Con su creación. Con su creación, porque Dios por eso mandó a su Hijo único a la tierra, ¿para qué dice? ¿Para qué? Para que todo aquel que crea sea salvo y tenga vida eterna. Por esa razón es que Dios mandó a su Hijo para que tú tengas esa vida eterna, esa gratitud. Pero es porque tuvo misericordia Dios. Siempre ha tenido misericordia de su pueblo. Siempre ha tenido gracia sobre su pueblo. Porque cuántas veces su pueblo de Israel no le falló. Buscando dioses ajenos, buscando dioses que lo pudieran transgredir, buscando a quien adorar físicamente, becerros de oro, ¿verdad? Entonces, pero Dios siempre ha sido benevolente, siempre ha sido la oportunidad que le ha dado a su pueblo de caminar juntamente. Por esa razón es que Jonás, ¿verdad? Jonás se dice que se enojó, pero no se enojó Jonás, sino él simplemente no quería cumplir la voluntad de Dios, pero no porque él no quería, sino porque sabía que Dios iba a perdonar a un pueblo bárbaro. ¿Qué me puedes decir, esposa de este pueblo asirio? Bueno, estamos viendo en este libro de Jonás cómo Dios nos trae una revelación acerca de su gran bondad y de su gran amor. Ciertamente el pueblo de Nínive era un pueblo que había estado causando muchos daños al pueblo de Dios. Ellos habían ido en contra de ellos, pero la voluntad de Dios era que Jonás cumpliera la visión de Dios. Él tenía una visión para rescatar a este pueblo, para salvarlos, y es ahí en el capítulo 1 donde Dios habla al profeta. Y ciertamente Jonás fue rebelde, no obedeció a los principios que Dios le había enviado para predicar, para anunciar a este pueblo su destrucción. Pero nosotros podemos ver cómo el profeta ciertamente, en lugar de ir al lugar donde Dios le mandó, se fue a un lugar totalmente alejado. Podemos ver que Dios le envió a predicar a Nínive y él tomó el rumbo contrario, se fue totalmente al lado opuesto, se fue a Tarsis. Y ahí vemos cómo él actuó de tal forma que no estaba cumpliendo la visión de Dios. Y pues en cuanto a cumplir la visión de Dios, podemos encontrar al apóstol Pablo, que estando frente al rey Agripa, él le dice: no he sido rebelde a la visión celestial. Eso está en Hechos 26:19. Ahora, ¿quién había sido el apóstol Pablo? El apóstol Pablo había sido perseguidor de los cristianos, había tenido permiso y había concedido para muerte de los cristianos. Pero ¿qué ocurrió? Dios, en su bondad, en su soberanía, decidió tomarlo y hablarle camino a Damasco para que él fuera a predicar el evangelio. Él, habiendo sido criado a los pies de Gamaliel, habiendo estudiado toda la ley y habiendo aprendido todas las costumbres del pueblo judío, fue elegido para que él fuera a predicar el evangelio, pero fue el Espíritu Santo que obró en él para que él cumpliera, y como dice, no fui rebelde a la visión celestial. Así es, ¿verdad? Tú, ¿cuántas veces has sido rebelde? ¿Cuántas veces te has dicho: ay, ¿sabes qué, Dios? Ya estuvo suave. Mira, a mi vecino ya le hablé, ya le dije, y sigue igual. ¿Sabes qué? Ay, mi hermano,
mi hermano carnal, yo ya le hablé, le dije que se arrepienta de sus pecados, que ahora el camino correcto es Dios, Jesucristo es la vida. Pero ¿sabes qué? Él sigue con lo mismo. ¿Cuántas veces te has enojado tú? ¿O has creído que tienes un enojo santo? ¿Verdad? Pero en realidad no, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, para cada una de las personas que quiere Dios que se salve su pueblo. Sí, efectivamente. Ahí en Nínive eran 120,000 personas. 120,000. Y fíjate, te voy a decir una cosa, Dios tiene ya dispuesto lo que va a hacer para salvar a su pueblo. En esta ocasión, si vamos a Jonás en el libro de 3, dice que no le dijo ve y regáñalos, no les dijo ¿sabes qué? Ve y amonéstanos, o ve y cachetéalos, ¿verdad? No, o dales un golpe santo, tampoco se lo dijo. Así es, y porque a veces decimos, ay, me quisiera yo darle un golpe santo ya, porque para que entienda que en verdad, ya no haya ninguna otra situación de hipocresía, que ya vuelvan sus ojos a Dios, sus corazones a Dios. Pero déjame decirte que Dios tiene un propósito para todos. Ahí en Nínive eran 120,000 los que se iban a morir, se iban. ¿Por qué? Porque no le dijo Dios, ve y regáñalos, nada más dijo lo que le dijo en el libro de Jonás 3. Dice, y vino palabra de Jehová, que segunda vez a Jonás diciéndole, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive una ciudad grande de extremo, en 3 días que caminó. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad, caminó un día, y predicando diciendo y decía, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Te imaginas tú entrar a una casa y decir, esta casa en 40 días se va a deshacer? ¿Esta ciudad en 40 días se va a acabar? Eso es lo único que Dios le dijo. Esto vas a decir. No le dijo, di de más. Sin embargo, él lo pensó, Jonás, aunque sabía que iba respaldado por Dios, pero él lo pensó porque ese pueblo era un pueblo bárbaro. Un pueblo que al entrar y si hubieran escuchado o hubieran oído esto, pues era más fácil que hubieran acabado con la vida de Jonás. Pero sin embargo, Dios tenía ya un propósito para que Jonás cumpliera la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó cuando ellos empezaron a oír que se iba a acabar, que se iba a destruir su ciudad? ¿Qué pasó? El propósito de Dios ahí estuvo. ¿Por qué? Porque dice que el rey, ¿verdad? ¿Qué hizo el rey? Para que los 40 días dice que se pusieron a ayunar. Porque ellos sabían del rey de reyes. Ellos conocían al Dios hebreo. ¿Por qué? Porque ya habían oído de las batallas que había ganado su pueblo de Israel. Ya habían oído que el Jordán se había abierto. Ya habían oído que el mar se partió para que pasara. Conocían el poder de Jehová. Por eso cuando escucharon que se iba a destruir la ciudad en 40 días, ¿qué hicieron? Ellos tuvieron temor, dice. Pero ¿sabes qué? No fue a temor a Jonás, sino fue el temor a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace, la que engrandece y la que destruye toda oposición del enemigo. Así que Jonás, cumpliendo ese propósito de Dios, anunciando la destrucción de Nínive, todos se salvaron. ¿Cómo ves, esposa? Bueno, ciertamente ser profeta en ese tiempo era cuestión de vida o muerte. Ciertamente, tú te puedes preguntar por qué Dios le dio otra oportunidad a este personaje, Jonás, si no se lo merecía. Quizá nosotros podemos juzgar ligeramente como Jonás, en lugar de ir al lugar que Dios le había indicado, decidió ir al lugar opuesto. Pero nosotros sabemos que era
era cuestión de vida o muerte ser profeta, anunciar a las personas la voluntad de Dios. Y no estamos justificando la actitud de Jonás, sino simplemente Dios en su soberanía, Dios en su deseo quería salvar ese pueblo. Y es el corazón tan grande de Dios para con todos nosotros que nos ha rescatado. Ciertamente la ciudad de Nínive, pues en un futuro sería destruida. En un futuro Dios habló a través del profeta Nahum, y la escritura dice en Nahum 3:1, la característica que en ese tiempo reinaba o cómo era esa ciudad de Nínive. Y dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ahí está profetizando el profeta Nahum y está hablando de las características de esta ciudad. Dice que era una ciudad sanguinaria, era una ciudad terrible que había acosado al pueblo de Israel. Entonces nosotros podemos decir, ¿por qué Dios le dio otra oportunidad a Jonás? Creo que la oportunidad era para el pueblo de Nínive, y nosotros podemos ver que después de haber recibido esta visión especial de Dios, después de haber escuchado la palabra de Dios, podemos ver como seres humanos, como muchas veces no obedecemos, no estamos dispuestos, no estamos atentos a escuchar la voz de Dios, porque Dios nos habla y nos pide que hagamos su voluntad, pero cuando nosotros no estamos dispuestos, Dios deja de hablar. No sé si en algún tiempo has visto cómo Dios ha cesado con su palabra, ha dejado de hablar porque Él ya ha dado una palabra, y al no obedecer, Dios está esperando que se cumpla esa palabra. Así es que si Dios da una segunda oportunidad, si Dios quiere que se vuelva a iniciar con ese plan, pues es nuestra obligación, es nuestro deber seguir obedeciendo la palabra de Dios. Y podemos ver cómo Dios se glorifica hasta en situaciones que parecen imposibles. Dios se glorifica de tal forma que el libro de Jonás es un libro de victoria. El libro de Jonás habla acerca, no solamente como muchos lo refieren al escuchar acerca de Jonás, de una ballena y un hombre, sino de un hombre que fue salvado al estar después de 3 días en una ballena o en un pez, como dice la Escritura, sino trata de la gracia, de la voluntad de Dios, que Dios quiere salvar, que Dios quiere que ninguno se pierda, que en ese tiempo Dios tenía un propósito para aquella gran ciudad por la cual Él había mandado a proclamar su palabra. Así es, ¿verdad? Y por eso es que el rey, ¿verdad? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y la noticia llegó hasta el rey y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Él hizo proclamar y anunciar en Nínive por el mandato del rey de sus grandes, dijeron: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen, dicen aquí, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Fíjense, el mismo rey dijo: conviértanse a Dios, arrepiéntanse. Pero te insisto, fue la palabra de Dios, el conocer de Dios, que fueron quien en verdad hizo esto. ¿Tú cuántas veces no te has enojado?
¿O has ido a evangelizar enojado? ¿O has dicho, ¿para qué voy si no me hacen caso? ¿Para qué estoy ahí al frente hablándoles y diciéndoles si no me escuchan? ¿Para qué me levanto de mi comodidad, de mi sillón, de mi sofá, si estoy viendo a todo dar una película? Ay, es día de ir a evangelizar y va a llover. ¿Para qué voy a mojarme? ¿Cuántas veces tú como ser humano dices, ¿sabes qué? Hoy trabajé demasiado en mi trabajo físico, pero ahora es tiempo de ir a hacer la palabra. Pero ¿sabes qué, Dios? Ya me cansé y me enojé que aquellos no me hacen caso. Tú no sabes lo que Dios está preparando, no para ti, porque tú debes de decidir y sentir que eres un instrumento de Dios. Eres un instrumento de Dios para hacer la obra, para llevar su palabra, pero con alegría, no enojado como Jonás. El enojo de Jonás fue porque él sabía que Dios los iba a perdonar. Y todavía agarra a Jonás, y en el capítulo 4 dice que se retiró y se fue a una montaña enfrente de la ciudad de Nínive, a ver y a esperar a ver a qué hora se destruía. Como cuando Dios, cuando con Elías dice, si yo soy hombre de Dios, que caiga fuego. Así quería ver Jonás cómo se destruía Nínive. Quería ver Jonás cómo se destruyó Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué crees? No fue así. No fue así porque Dios tenía un plan de salvación. Tenía un plan de amor, un plan de misericordia para todo ese pueblo, que no nada más eran unos cuantos, eran 120,000. 120,000 almas que se convirtieron, que dieron gracias a Dios porque estaban vivos y porque no murieron. Y Jonás, enojado, furioso, todavía esperando ahí en el sol. Bueno, Dios tuvo misericordia de él e hizo crecer, dice, una calabacera para darle un poco de sombra. Y bueno, como sintió la sombrita, hasta un sueño se echó Jonás ahí en la montaña. Pero ¿cuál fue su reacción de Jonás al otro día que se levantó y que ve la guía toda seca otra vez? Se volvió a enojar. Se volvió a enojar Jonás. Casi le dijo, mejor prefiero morirme, Señor, que estar viendo esto. Pero es Dios. ¿Por qué te enojas, Jonás? ¿Por qué te enojas, hijo? ¿Acaso tú sembraste esa calabacera? ¿Acaso tú sembraste para que te diera sombra? Así también, ¿acaso tú hiciste este pueblo, esta creación? Por eso Jonás no es que haya querido desobedecer a Dios, sino conocía el corazón de Dios. Era uno de los profetas que hablaba cara a cara con Dios. Era uno de los profetas que hablaba con Él. Y tú también en estos tiempos puedes buscar la presencia de Dios. Tú en estos tiempos puedes hablar con Él y decirle, Dios, ¿qué quieres que haga? Y Él te va a hablar. Él te va a hablar. Tal vez tú, por tus ocupaciones, por tu trabajo, por tu familia, por tus hijos, has descuidado ese oír, ese clamor de Dios. Pero aún en estas fechas, en estos tiempos, ¿verdad? Dios está latente de ti mismo. Dios está latente del vecino, del amigo, del sobrino. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere tu corazón? Que le entregues tu vida, que le digas, aquí está mi vida, Señor. Tú como cristiano, ya que conoces de Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces encerrado ahí en tu iglesia? ¿Qué haces? Pero ahora también tú como eres parte de la vida, ¿por qué no te acercas a Dios? También tú date la oportunidad de conocerle. Adelante, esposa.
Bueno, nosotros podemos ver que en este capítulo 3, cuando Jonás llevó el mensaje, no cumplió con entregar todo el mensaje, simplemente anunciaba la destrucción y lo hizo de mala gana. No lo hizo con una actitud de obediencia a Dios, sino él deseaba que este pueblo fuera destruido, de tal forma que podemos ver la maldad, como leímos, cómo eran los habitantes de esta ciudad de Nínive, pero dice que aún no fue mayor su maldad que los hombres en los tiempos de Noé, porque en los tiempos de Noé, en Génesis capítulo 6, 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y aun cuando Dios preparó un hombre a Noé y preparó la forma en la cual iba a salvar al hombre, a la humanidad, a sus descendientes, aún nosotros podemos ver que el pueblo de Nínive no tenía ese corazón, como menciona aquí, que de continuo era el mal en esos tiempos de Noé. Ellos aún se arrepintieron. Y podemos ver cómo el arrepentimiento fue desde el rey. Entonces, nosotros no dejemos de orar, de interceder por nuestras autoridades, como dice la Escritura, que oremos por todo hombre que está en eminencia, por toda persona que ocupa un cargo, los gobernantes, los reyes, porque solamente así viviremos quieta y reposadamente. Entonces nosotros aquí observamos cómo Jonás había sacado sus propias conclusiones. De hecho, se enojó tanto porque Dios perdonó a Nínive. Había un enojo que sobrepasaba los límites, y si había venido avivamiento a esta ciudad, si había venido a esta ciudad la salvación, entonces nosotros pues no debemos dejarnos llevar por nociones preconcebidas acerca de cómo Dios debe obrar. No debemos tener pensamientos contra el conocimiento de Cristo. Nosotros debemos obedecer de tal forma que estos pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo forman fortalezas. Esas fortalezas no permiten que nosotros ministremos compasión alguna, ni tampoco tengamos compasión. Al formarse esas fortalezas, estamos desobedeciendo de forma tan terrible. La pregunta es, ¿podemos frustrar nosotros el plan de Dios? ¿Podemos nosotros de alguna forma ir en contra del designio de Dios? La Escritura dice en Zacarías 3:9, quitaré el pecado de la tierra en un día. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios tiene pensamientos mucho más altos que los nuestros. No necesariamente tienen que salir las cosas como nosotros lo hayamos planeado, como nosotros queramos. Si la voluntad de Dios es que puede cambiar toda la atmósfera, que puede cambiar una nación de un día para otro, como dice la Escritura, quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces, cuando nosotros obstinadamente en nuestra voluntad nos negamos a disfrutar el plan de Dios, decidimos que queremos ir en contra y hacer las cosas a nuestra manera. Y esto es lo que podemos ver en Jonás, que era un experto en desobedecer. El Señor le ha dicho, el Señor le dijo, ¿por qué has hecho esto? Y ahí nosotros nos damos cuenta de que la voluntad de Dios no estaba en sus propósitos. La voluntad de Dios, ir en contra de su voluntad, le causó varios problemas. Podemos ver cómo él tomó la decisión de que su vida fuera terminada al estar en esa situación del barco que ya lo habían descubierto, que a causa de él era por lo cual ese barco iba a naufragar, había esa tormenta. Él pues tomó la decisión más fácil, que preferí morir, ¿no? O quítame la vida, decirle a Dios. ¿Cuántas veces el hombre toma esa salida fácil? ¿Cuántas veces nosotros podemos ver cuántas personas por situaciones parecidas, quizá
simples o muy difíciles, toma esa decisión de que su vida termine, de que ya no viva más, desaparecer de la tierra. Y esas decisiones equivocadas, también podemos ver un ejemplo en Judas Iscariote, que en lugar de reconocer su equivocación, su pecado, en lugar de reconocer su transgresión, pedir perdón al Señor, pues prefirió tomar la salida fácil, que es quitarse la vida. Así es. Así que tú no pienses que por esconderte, por no ir, por no hacer, por no hablar de Dios, ¿verdad? Dice que tenemos como creyentes, tenemos que hacer 3 cosas primordiales al día. Lo primero es hablar con Dios. Esto es a través de la oración. Después dices escuchar su palabra, escucharle a Dios. Y eso va a ser a través de leer las Santas Escrituras. Y la tercera cosa primordial que debemos de hacer es hablar de Dios, hablarle a alguien de Dios. Si tú tenemos en la vida 365 días, le hablas a alguien de Dios diario, ¿cuántas veces o cuántos ya hubieras hablado de Dios? ¿A cuántas personas ya le hubieras hablado? 365 personas en un año. ¿Cuántos años tienes de hablar o de conocer de la palabra? ¿Cuántos años tienes? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? 20 años, multiplícalo por 365. ¿Cuántas almas son las que ya hubieras ganado para Dios? Y no estoy diciendo que tienes que hacerlo forzosamente en multitudes y decir, bueno, ahorita ya predico a 10,000 y me ahorré tantos años. No. Esto es que como creyente, como conocedor de la palabra, tenemos la oportunidad de hablar de Dios. Mucha gente dice, cuando oyes un chisme, cuando oyes que habla mal de alguien, dices por lo general, nada más hablan porque tienen lengua, ¿verdad? Pero en realidad también tú deberías decir, nada más predican porque tienen lengua. Pero deberían de usar esa lengua para predicar y dar esas buenas noticias, porque finalmente Dios va a cumplir su propósito. Así tú te rehuses, así tú te niegues a hablar de Él, así tú puedas decir nada, Dios se va a encargar de hablar de Él mismo, de manifestarse Él mismo. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios ha tenido misericordia de todo el ser humano, de toda su creación, porque Dios ha tenido misericordia, ha tenido ese amor fraternal. Tú como padre, tu hijo te hace algo, se enoja contigo, o crees que se enoja. Y a veces los padres y los hijos se dejan de hablar por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí está el enojo. Ahí está ese enojo que no te lleva a nada bueno. Como Jonás, su enojo no le llevó a nada bueno. Él hasta pensaba, él no tenía miedo a la muerte, déjame decirte. Jonás no le tenía miedo a la muerte. Por eso es que se enfrentaba a cualquier adversidad, porque él estaba dispuesto a morir, pero en realidad iba a morir por algo benéfico. Tal vez tú también digas, yo también no le tengo miedo a la muerte, pero tu vida es valiosa, tu vida tiene un precio, tu vida tiene una eternidad, tu vida vale para una eternidad. Yo creo que tú en tu vida puedes hacerla algo valiosa, como niño, como joven, como adulto, como matrimonio, puedes hacer algo maravilloso para Dios. E incluso ya que tienes una buena y larga vida, tú, amigo, que ya tienes de edad avanzada en esta tierra, pero tienes una edad fuerte en Cristo, porque dice que Dios te va a dar esas fuerzas conforme peinen tus canas.
Tú también tienes la oportunidad de hablar. Y tal vez muchas personas piensen, bueno, es que usted ya vivió su vida. Pero puedes decirle ese plan de salvación a todo mundo, porque ha tenido Dios misericordia. Yo y mi esposa podemos decirte que Dios tuvo misericordia en nuestras vidas. Misericordia porque hemos oído de muchas personas que en estos tiempos han fallecido. Han fallecido personas incluso más jóvenes que nosotros por causa del virus, del engaño de Satanás. Pero ¿qué crees? Dios tuvo misericordia de mi familia, de mis hijos, de mí mismo, de mi esposa, y nos dio la oportunidad de volver a estar de pie. Porque ¿sabes qué? Porque tenemos un propósito aún, un propósito que no hemos cumplido, un propósito que apenas tenemos que cumplir, y es seguir hablando de la palabra de Dios. Es un propósito que Dios nos ha puesto para que nosotros hablemos y hablemos. Por eso tú también pregúntate, ¿qué propósito tienes? Pregúntate qué propósito está en tu corazón, qué propósito está en tu mente, qué propósito tienes con tu trabajo, qué propósito tienes con tus hijos, con tu familia. Pero ve que Dios tiene un propósito para tu vida. Porque si tú naciste es por un propósito, y ese propósito se debe de cumplir hasta que Jesucristo te llame a su presencia, hasta que estemos frente a Él en las moradas celestiales. Él no va a llevarte antes, todo tiene su tiempo perfecto. Y en estos días dirás, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta situación? ¿Por qué este virus no se acaba? Déjame decirte que Dios no ha mandado ningún virus, porque Él hizo un pacto con su pueblo. Aquí el único detalle es que la misma maldad de Dios, de los hombres, ha sido en contra de Dios. La misma maldad de acabar el hombre con el hombre, es ahí donde ha creado esta situación de estas enfermedades modernas. Pero aún así, en medio de estos tiempos, dice la oración de Habacuc, en Habacuc 3, dice: Oh Jehová, 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. ¿Te das cuenta? En medio de la ira, de la aflicción, dice: ten misericordia. Mucha gente dice, la palabra misericordia la toma como lo peor, como lástima. Pero misericordia quiere decir acompañamiento. Acompáñame, Dios. Estás diciendo cuando dices, ten misericordia, acompáñame, Dios. Le estás pidiendo a Dios que esté ahí presente contigo en todo momento, en todo lugar. Está pidiéndole a Dios que en verdad esté ahí contigo, guardando tu vida, guardando tu alma, guardando tu corazón. Pero ¿sabes qué? No debes de enojarte con Dios. No debes de estar enojado ni resentido. Ahorita mucha gente está enojada y resentida con Dios porque dicen, ¿por qué Dios no salvaste a mi madre? ¿Por qué Dios no salvaste a mi padre que no muriera en estos tiempos? ¿Por qué Dios dejaste que muriera mi hijo? Y hay mucha gente que en su corazón tiene ese resentimiento, tiene ese enojo. Pero Dios recuerda que tiene una promesa. Y dice que vino a dar vida y vida en abundancia, porque para eso mandó a su hijo. Pero dice que todo aquel que en Él crea. Tal vez dirás, pero tiene una condición. Y dime, ¿quién no te da condiciones para vivir? Mas sin embargo, son muy fáciles las condiciones que te pone. Por eso, muchas veces no hay que enojarse. Dice que te has de saber en esa historia en el segundo libro de Reyes, de Naamán.
¿verdad? Que estaba lleno de lepra, que era un guerrero, que batalló contra el pueblo de Israel, y a pesar de eso, él, en el temor de que fuera a morir, en el temor de su angustia, él vino y le dijeron: el Dios de Israel te puede salvar a través del profeta Eliseo. Y él le dijo a su esposa: ¿qué tienes que perder? ¿Qué tienes que no sentir, buscar? Y en ese momento él, en su angustia de que sabía que iba a morir, a pesar de que tenía riquezas, era dueño de muchas cosas, tierras, tenía mucha gente a su servicio, porque era un general retirado que le sirvió a su rey en su tiempo. Él dijo: está bien, voy a ir a verlo. Pero ¿qué crees? Él esperaba que al llegar, como estaba acostumbrado a que le hicieran reverencia y que hubiera salido Eliseo, le dijo: bienvenido, mamá, te estaba yo esperando. Y dice: no, Dios tiene su propósito, Dios tiene cómo hacerlo. Y no salió Eliseo, sino mandó a Giezi, su siervo. ¿Y qué le dijo? Ve y lávate en el río, sumérgete 7 veces. Y él, enojado porque ¿cómo es posible que yo me vaya a meter a un río sucio, que si no hay mejores aguas en mi tierra? Se enojó totalmente. Pero hubo ahí un siervo que le dijo: Señor, si te hubieran puesto algo más difícil, ¿lo cumplirías? Y él respondió y le dijo a su siervo: ¿qué tienes que perder con cumplir y sumergirte 7 veces? ¿Y qué crees? Lo hizo. Fue y se sumergió, y al instante después de la 7ª vez, ¿qué pasó? Se limpió y fue sanado. Algo muy sencillo que le pidió Dios que hiciera. ¿A ti qué te está pidiendo Dios tan fácil, tan sencillo? Que conozcas de su palabra, que escuches de su palabra y que hables de su palabra. Por eso yo te digo que no te enojes y ten presente que Dios tiene misericordia de tu vida. ¿Qué más, esposa, nos puedes decir? Pues en la actualidad podemos observar que no todos los cristianos se hallan en el punto de la obediencia al 100%. Hay cristianos que retrasan la voluntad de Dios a fuerza de regatear, negociar y poner a Dios excusas, poner condiciones. Y muchas veces lo hacemos en realidad arrastrando los pies al servir a Dios. Por eso la iglesia nos dice que avanza paso a paso, a un paso muy lento. Si dejáramos que Él nos tomara consigo, el Espíritu Santo nos podría mover con mucha más rapidez. Y ahí entramos en ¿cómo está nuestra obediencia? Si nuestra obediencia se encuentra dentro de la voluntad permisiva de Dios o dentro de la voluntad total. Si es una obediencia demorada, se vuelve desobediencia, en las cuales nosotros nos podemos creer muy espirituales, pero tal vez hasta hayamos olvidado lo que la voz del Señor nos ha susurrado en tiempos pasados. Y únicamente lo que hacemos es retrasar la voluntad de Dios. Si nosotros no obedecemos, retrasamos la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos dispuestos, como dice la Escritura, a predicar, a hablar acerca del año agradable del Señor, nosotros no estamos cumpliendo con la voluntad. Y ese es el caso de Jonás. La influencia negativa era muy evidente, ya que él no había tomado en cuenta acerca de si él estaba obedeciendo plenamente o solamente en forma un poco permisiva a la voluntad de Dios. Así es que nosotros, así como Jonás, merecemos otra oportunidad. Tenemos el privilegio de la gracia. Ahora nosotros hemos recibido esa gracia. Y por esa gracia podemos brindarla a otros. Dios tiene
una deuda con nosotros? ¿Es Él el que nos debe algo? ¿O nosotros tenemos una deuda con Él imposible de pagar? ¿Quién es el que tiene la deuda? ¿Quién es el que es deudor delante de Dios? Somos nosotros los cuales somos deudores delante de Dios. Y si estamos en esa obediencia parcial, no podemos estar en esa obediencia de cambio de conducta, porque no cambiamos nuestras actitudes. Simplemente nos adaptamos a una visión de lo que hay en nuestra iglesia o de lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad, pero en nuestro corazón no está completa esa visión. Cuando nuestro corazón no está sincronizado con nuestras acciones, no tenemos gozo. Pues en realidad, yo te invito a que día con día tengamos esa pasión de buscar las almas. Día con día yo te invito a que busquemos de Dios, y así como dice Habacuc, nuevamente te vuelvo a repetir, esto lo puedes encontrar en Habacuc 3, ¿verdad? Del 2 al 3. Nuevamente dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de misericordia. Dios vendrá, el santo, desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Padre, en esta hora yo pongo en tus manos la vida de cada una de las personas, Señor. Yo pongo en tus manos cada una de la vida de que aquellos que conocen y aquellos que no te conocen tengan esa oportunidad de ver, de buscarte, esa oportunidad de sentir tu palabra, Señor. Que ellos puedan ver que en ti, Señor, hay benevolencia, hay misericordia, hay, Señor, gratitud. Que en ti, Señor, todavía hay esa oportunidad, Padre. Que en ti en estos tiempos, Señor, se vuelva a buscar tu rostro sobre de ellos. Y que ellos busquen su rostro, Señor. Busquen tu rostro, Padre Todopoderoso. Que no, Señor, no se vuelva más, Señor, más y más personas a perder sin antes, Señor. Sin antes, Padre Todopoderoso, de perderte, Padre. De que sea una oportunidad de que ellos te conozcan, que ellos, Señor, puedan buscar de tu amor. En esta hora, Señor, aviva, Señor, aquellos pastores, aquellos evangelistas, aquellos misioneros, aquellas personas, incluso aquellos congregantes, de que tengan ese avivamiento de hablar de tu palabra, ese clamor de buscar más almas perdidas, de buscar en estos tiempos, Señor, que no tengan ese temor, Señor, sino por el contrario, te busquen a ti y que puedan hablar y clamar a ti, Padre Todopoderoso. Así, Señor, te pedimos que en el medio de los tiempos avives tu obra, Padre, para que no se pierdan más almas sin conocerte, Padre. Y en esta hora te pedimos por aquellas personas que están ahí en un hospital sufriendo por causa del COVID, Señor. Creemos, Señor, que tú puedes llevar adelante a cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y levantarles y darles nuevas fuerzas día con día en el nombre de Jesús. Amén.